Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de Inspiración Podcast. Con gran alegría les comparto esta 10ª entrevista junto a Mariano González Vasconcelos. Mariano es fundador y General Partner en MGB Capital, una firma de Venture Capital que impulsa startups fintech, SaaS y de Consumer Internet en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica. Además, asesora ejecutivos de empresas Fortune 500 y compañías respaldadas por fondos de Private Equity y Venture Capital. También es board member en Alamo Angels, TechBlock, ángel inversor en Angel Hub Ventures, limited partner en 776, 500 LATAM y Behind Genius Ventures. Algunos de los temas clave fueron consejos para startups levantando o por levantar capital de ángeles inversionistas. ¿Cómo convencer a un ángel hoy? ¿Producto o ventas? Tu pitch deck tiene solo 50 segundos para captar un ángel. ¿Qué mostrarles? Errores comunes de modelos financieros en startups de etapas tempranas. Consejos sobre product market fit. Bases sólidas antes de escalar y consejos para escalar. Errores comunes al escalar y mucho más. Buenas, Mariano, Sol. Es una gran alegría para mí tenerlos por aquí en Inspiración Podcast. Eh, Muchas gracias por sumarse. ¿Cómo están? Excelente, excelente. La verdad, muy feliz de compartir este espacio con Mariano, contigo, Adolfo, así que muy, muy bien. Encantado, es un placer siempre, vamos, pues, tratar de poner nuestro granito de arena para el crecimiento de los diferentes ecosistemas emprendedores que existen en Latinoamérica y un placer compartir espacio con ustedes dos, Sol y Adolfo, así que gracias y adelante. Buenísimo. Bueno, si les parece, para empezar, creo que sería ideal si, Mariano, tú nos contás un poco sobre ti, tu trayectoria, y después, Sol, si tú puedes contarnos un poco sobre la comunidad de Startup Grind Buenos Aires. Sí, claro, muchísimo gusto. Mariano González Vasconcelos, soy originario de México, de Veracruz. Y bueno, pues tengo toda mi carrera trabajando en el área de tecnología, de alguna manera u de otra. Empezando como todos, siendo programador, líder de grupo. Eventualmente me metí más en la parte estratégica, ligando lo que es negocio con tecnología. También me puse al BAT en un par de veces como fundador de startups, teniendo pues, aciertos, teniendo también fracasos, pero pues todo suma, ¿no? Y bueno, y así, pues a lo largo de mi carrera, y sobre todo trabajando mucho, apoyando a grandes empresas de tecnología o a compañías emergentes que utilizan la tecnología como diferenciador. Eso me llevó cada vez más a enfocarme en inversión privada, y como inversionista ángel tengo un poco más de 10 años y pues ya como administrador de fondos de inversión, un poco más de 5. Invertimos principalmente en Estados Unidos y en Latinoamérica, principalmente en tecnología financiera y software empresarial. Y pues bueno, pues pues encantado nuevamente de estar con ustedes y pues poder transmitir un poquito pues de lo que yo creo que pudiera aportar al ecosistema, ¿no? Yo simplemente, bueno, estoy acá como un poco como fan, nos damos este lujo en Startup Grind de poder colaborar con iniciativas como Inspiración. En la comunidad de Startup Grind somos, bueno, en Argentina 10.000 emprendedores, alrededor del mundo aproximadamente 4 millones de emprendedores, VCs conectados en esta comunidad. Y bueno, y como emprendedora tecnológica, la verdad que para mí es un placer compartir este espacio con Mariano y con Adolfo. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, yo simplemente ahora introduzco rápidamente para la comunidad también de Startup Grind Buenos Aires, que es Inspiración Podcast y Newsletter.
donde en resumen me enfoco en las historias, aprendizajes y consejos de las entrevistas a emprendedores, operadores e inversores líderes del ecosistema startup y VC de Latinoamérica. Sol, si te parece, ¿empezás tú con alguna pregunta? Claro que sí. Bueno, un poco le contaba a Mariano off the record que ahí estuvimos estoqueando un poco su trayectoria, que es realmente impresionante. Eh, Tanto, bueno, un poco el resumen que decías recién, ¿no? Emprendiendo, mentoreando, asesorando muchísimas startups, más de 20 años de trayectoria, asesorando, apoyando a empresas Fortune 500, firmas de Venture Capital, Private Equity. Entonces, un poco la pregunta, porque ahora vemos a este Mariano del presente, ¿no? Yendo un poquito al pasado, si volvieras a emprender desde cero, ¿qué harías diferente? Sí, fíjate que parte de, no sé, hay varias razones por las cuales creamos nuestro fondo y una de las partes, la parte romántica de esa respuesta es ayudarme o ayudar a gente como yo hace 20, 30 años, ¿no? Cuando lo intentamos y que creo que no existía ni siquiera una fracción de los recursos que hay en la actualidad. Entonces, contestando la pregunta, primero, desde el día de hoy, desde el presente, ¿qué haría hoy si emprendiera nuevamente? La respuesta es que no lo haría. Prefiero invertir en gente joven. El emprender, sobre todo en startups que aspiran a escalar de manera significativa, es muy difícil y conlleva un esfuerzo, un enfoque que siento que a lo mejor yo ahorita, a mis ya más de 50 años, a lo mejor no podría tenerlo. Y sin embargo veo infinidad de talento en Latinoamérica, en Estados Unidos, que están pasando por esa etapa. Ahora, si se pudiera, que ahorita tuviera de nuevo 20, 25, 30 años, con toda seguridad estaría emprendiendo. Creo que hay una infinidad de recursos y bueno, lo que yo haría diferente de cuando lo intenté sería aprovechar toda esa infinidad de recursos que existen. Creo que en Estados Unidos tiene muchísimo tiempo que ha existido, pero en Latinoamérica cada vez lo hay más. Creo que el conocimiento se ha democratizado, creo que el acceso a capital también. Y no intentaría hacer las cosas tan solo. Creo que desde un inicio me apoyaría en el ecosistema. Y que más, y bueno, y de manera secundaria, eh, a lo mejor tendría muchísimo más, no sé si cuidado es la palabra correcta, en la selección de mi equipo, ¿no? En el equipo de cofundadores, gente pues, que esté en tu misma sintonía y con metas compartidas, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las cosas que tal vez haría diferente. Muy interesante, Mariano. De hecho, una pregunta que estuve pensando direccionada a este tema, que mencionaste al final, o sea, pensando en fundadores de startups y quienes están pensando en emprender startups, que además están buscando o proyectando buscar cofundadores. Actualmente, ¿qué crees que deberían de priorizar al buscar cofundadores? Sí, o sea, la respuesta técnica inmediata es gente que te complemente, ¿no? O sea, si tú eres muy bueno en el desarrollo de producto, pero te falta la parte de ventas, bueno, pues gente que te complemente, igual gente técnica contra no técnica. Pero pensaría yo que eso es lo más obvio posible. Pero más allá de eso, yo creo que los negocios en general son de personas y muchísimas veces lo que lleva al éxito o al fracaso de una compañía son precisamente las personas. Entonces yo creo que es sumamente importante conocer bien a tu equipo de trabajo
Eh, ¿Y qué priorizaría en ellos? Bueno, pues primero que tengan objetivos compartidos, que sea gente trabajadora, que sea gente que esté más o menos en el mismo, yo creo que es importante que estén más o menos en el mismo ciclo de vida. Y tal vez lo más importante, que sea gente honesta, honesta en toda la extensión de la palabra, y que entiendas que en el mejor de los casos estás escogiendo gente con la que vas a convivir y trabajar y crecer durante los siguientes 7, 10 años. Entonces, a mí me preocupa un poco cuando se lanza la gente a emprender y que se acaban de conocer. Yo creo que es importante que se conozcan un poco más y que tengan esa compatibilidad y que entiendan pues perfectamente en lo que se están metiendo. Creo que el ego es uno de los grandes causantes de muchos problemas y a lo mejor aunado a esta pregunta yo diría que en esa compatibilidad, en ese entenderse y conocerse bien, para mí, y a lo mejor me equivoco, para mí es sumamente importante que quede clarísimo quién es el líder de la compañía. Jamás me ha gustado eso de vamos a ser co-CEOs. Y bueno, y tenemos por ahí algunas experiencias negativas, pero en general volvamos a lo mismo. Un equipo bien plantado, persiguiendo las mismas metas y en la que cada quien tenga bien claro su rol y sus objetivos, ¿no? Ahí va. Y con respecto a esta etapa temprana, que es donde, digo, los primeros 6 meses, 12 meses, ¿no? Como son bastante determinantes en las startups, ¿cuál dirías que son esas lecciones respecto a, digamos, ese balance que hay que lograr entre, porque hay que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, construir producto, construir equipo, que era lo que mencionabas un poco recién, y también, por supuesto, la atracción de las ventas, ¿no? Sí, bueno, no sé si hay una respuesta universal, pero yo en aun cuando mencioné que es sumamente importante el equipo cofundador, pues en la mayoría de los casos y sobre todo ahora, pues estamos hablando de 2, 3 personas, ¿no? O sea, no estamos hablando de 5, 10, 20, ¿no? Entonces, quisiera pensar yo que ese problema se resuelve primero, pero después de ahí, la eterna discusión entre producto y ventas, pues la realidad es que las dos cosas son importantes, pero yo pensaría, el producto para mí yo lo veo como es un proxy, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la solución que estás poniendo en el mercado. Entonces, sumamente importante que estés desarrollando algo que resuelva un problema complejo y de gran valor en el mercado. Pero sobre todo, pero no quiero dejar de lado el punto de las ventas. Yo creo que es sumamente importante desde un inicio el poder tener esa atracción de ventas, sobre todo en el entorno actual en el que hay falta de liquidez, el inversionista quiere ver muchísimo más tracción. La tracción que quiere ver es de ventas, a fin de cuentas, no tanto en el producto. Entonces, yo creo que va de la mano, pero en la medida en la que se puedan generar ventas y tracción de ventas antes de que el producto esté totalmente depurado y terminado, yo creo que es sumamente importante. Les mencionaba hace rato que bueno, que nosotros y muchos inversionistas pues buscamos tracción y que se tenga un producto mínimo viable, a lo mejor fue lo que quise decir, antes pues de invertir. Y yo lo que les diría es que las pocas veces en las que hemos hecho excepciones, y en las que hemos invertido antes de que se termine un producto mínimo viable, ha sido cuando el equipo fundador ha demostrado la capacidad de vender antes de que el producto esté terminado. ¿Y eso qué denota? Eso denota que hay un interés real, que es un problema que existe y que hay múltiples clientes que están dispuestos
a solucionar ese problema ayudándote y colaborando, ¿no? Entonces, perdón por no dar una respuesta tajante en qué es más importante. Yo creo que de la mano producto y ventas, pero que no se cometa el error de pensar que vamos a crear primero el Rolls Royce y ya luego se vende solo, ¿no? Tiene que ser un poco conjunto. Muy interesante tu respuesta, Mariano. Eh, Creo que debe ser muy acertada también. Me gustaría seguir con la siguiente pregunta, o sea, y un poco de contexto. En tu camino recorrido, también debes de haber conocido muchos emprendedores exitosos y se suele decir que los emprendedores exitosos de startups suelen reunir muchas cualidades y habilidades. También se está hablando más, creo hace bastante, sobre la importancia del mindset o de la Ujú. mentalidad. ¿Podrías seguir por compartirnos algunos de tus aprendizajes sobre cómo deben mentalizarse y cuáles cualidades o habilidades deben de priorizar desarrollar los emprendedores de startups emergentes? Pues mira, yo considero que sí es sumamente importante la mentalidad, pero la mentalidad centrada en nuestra realidad. Para aclararlo, algo que yo veo en el ecosistema americano y la cultura americana o estadounidense en general es el que el fundador aparentemente no tiene límites en su pensamiento y en su no sé, en su soñar, en su tratar de pensar en llegar hasta lo más alto. Yo creo que eso es cultural y yo creo que eso también es en gran parte por los enormes recursos que existen en esta nación. Yo sé, iba a decir que creo, no, yo sé que el talento está distribuido, o sea, hay talento del mismo nivel en todas partes del mundo y obviamente pues en Latinoamérica. Entonces, yo creo que la mentalidad sí es importante en creérnosla, en que nosotros podemos, pero desde el punto de vista, pero tener también los pies en la tierra en donde estás parado. Y aquí es donde a lo mejor yo tengo diferencia de opinión con algunos colegas, o incluso con algunos fundadores. Yo, por ejemplo, ahorita en este momento pues vemos el enorme influjo de capital a soluciones de inteligencia artificial y soluciones que aspiran a ser soluciones globales. Yo eso lo entiendo, lo aprecio, y cuando veo personas o equipos que intentan hacer algo similar desde Latinoamérica, no lo he visto, no he visto el volumen o la realidad de lo que ellos están diciendo. Lo que veo que tiene más éxito en Latinoamérica, y ha sido así por décadas, es el adaptar modelos que han sido exitosos en otros países del mundo. Y si pensamos en todos los unicornios actuales en Latinoamérica, todos, sin excepción, son tropicalizaciones de modelos existentes en Estados Unidos. Entonces, yo a lo que voy con esto es, hay que ser inteligente, hay que tener la mentalidad de que en realidad podemos lograr lo que nos proponemos, pero hay que entender el entorno en el que estamos. Entonces, hay que tratar de solucionar los problemas locales, regionales, y con eso seremos muchísimo más exitosos de lo que soñemos. Y no falta más que ver hacia arriba a los grandes emprendedores, los grandes empresarios de Latinoamérica, todos han hecho lo mismo. Entonces, esto es algo que recalco mucho. Pero hay que entender que en Estados Unidos se han resuelto muchos de esos problemas hace 10, 15 años y nosotros apenas estamos en otra etapa. Entonces, resumiendo,
Yo creo que es el tener, sí, mentalidad, entender que somos igual de capaces que cualquier otra persona en el mundo, pero adaptar nuestra estrategia, o sea, tener una mentalidad estratégica en cuanto a dónde vamos a competir y por qué tenemos el derecho no solo a competir, sino a ganar. Y finalmente, recalcaría el priorizar las ventas desde un inicio, porque a fin de cuentas tienes que vender tu idea y tu solución a tu equipo de trabajo, a inversionistas y eventualmente a clientes. Y hablando de inversionistas, bueno, nosotros una de las de los puntos que más destacamos tu trayectoria es justamente esto que hablamos al inicio. Eres board member en Alamo Uh Angels, -huh. en TechBlog, Angel Investor en Angel Hub Ventures. Entonces, con toda esta experiencia, un poco lo que te queríamos que nos cuente, que nos compartas, es Ajá. justamente el levantamiento de capital de 0 a 1, ¿no? Como cuando uno Sí. comienza, ¿cuáles serían esos mejores consejos para emprendedores que están en una etapa pre-semilla y que esperan justamente la inversión de estos top tier investors, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ahí tengo que diferenciar la respuesta en si la persona tiene pedigrí o no. Y voy a definir pedigrí como es un fundador o fundadora que ya vendió una compañía con anterioridad, a lo mejor son graduados de Stanford, de Harvard. Los emprendedores empiezan de diferente lugar y hay gente que empieza de tercera base, ¿no? Entonces, me voy a olvidar a lo mejor un poquito de ellos y voy a hacer la respuesta más genérica para cualquier persona, ¿no? Para los que emprendimos cuando pues en realidad solo teníamos el deseo y una idea. Entonces yo creo que lo más, hay varias cosas, ¿no? Que se valoran como inversionistas y una de las cosas en etapa temprana es qué tanto ha logrado este fundador, esta fundadora con los recursos que ha tenido a su disposición. Y eso puede ser algo tan inicial como el tener un pitch deck con una definición muy clara del problema, de la solución, una buena investigación de mercado, el entender muy bien y claramente por qué tenemos el derecho a ganar, cómo estamos posicionados en el mercado, etcétera, etcétera. Y después de ahí, si le añades tracción, ya sea en ventas, ya sea en generación de oportunidades, ya sea en gente que se suma a la plataforma, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la manera más importante de demostrar o de generar interés. Ahora, ojo, cuando nos presentan esos chavos de Stanford, de Harvard, de otros lugares, que a lo mejor sabemos que están en una posición económica muchísimo más favorable, este, y no tienen la misma atracción que tienen otras personas que no tienen esos recursos, no hay nada que pensar. Esa gente no es gente a la que queramos, en la que queramos invertir. Queremos ver a gente que tiene, eh, en el buen sentido de la palabra, hambre de triunfar y deseo, perdón, y ese deseo que se traduzca en acción. Entonces yo creo que lo más importante para levantar capital en el extranjero y que curiosamente ahorita estamos en esa etapa en la que la mayor cantidad del capital tiene que venir del extranjero, es eso, el tener una estrategia clara de por qué es el momento indicado para esta solución, por qué tú y tu equipo son las personas indicadas y qué es lo diferente, qué es eso que los hace únicos, cuál es esa ventaja que tienen que nos haga entender que la oportunidad es real. De vez en cuando hay mercados que son tan grandes que el crear una solución similar da suficiente para todos, pero en emprendimiento, en etapa temprana, cuando estás creando un producto totalmente nuevo y estás descubriendo o creando mercados, sumamente importante que exista esa diferenciación. Aquí de lo que se trata, creo yo, es de medir y comparar las oportunidades que se tienen enfrente de uno
de acuerdo a lo que ha logrado cada persona con los recursos que ha tenido hasta ese momento, porque la persona que ha logrado generar esa atracción y ese progreso y ese convencimiento y ese ímpetu con muy pocos recursos, pues nos da la pauta de que ayudándolos y dándoles capital y acceso a clientes y demás, pues se puede potenciar la oportunidad muchísimo más rápido, ¿no? Me encantó tu respuesta, Mariano, la verdad que llena de insights y súper interesante ver cómo piensa un inversionista con tanta experiencia como tú. Otra pregunta que me parece muy interesante hacerte es sobre los ¿Ok? pitches. Creo que muchas veces, más que nada, el segundo segmento de emprendedores, los que no vienen de pedigree o vender empresas, me refiero a los nuevos emprendedores, las nuevas generaciones, eh, creo que sería muy interesante escuchar de ti actualmente, para Mariano González Vasconcelos, ¿qué debe incluir un pitch para que destaque e inspire a ángeles inversionistas a entrar en más detalles? Sí, bueno, yo creo que la pregunta está perfectamente formulada, porque a fin de cuentas, el pitch deck, su función principal es generar el interés para tener una conversación. Y primero que nada, yo lo que siempre le trato de recordarle a los fundadores es que entiendan que del otro lado, sobre todo inversionistas sofisticados, reciben un número muy alto de oportunidades pues todos los días. Entonces es imposible que se le dedique el tiempo necesario a todos los pitch decks. Y por ahí han habido algunas encuestas y algunos estudios, y creo que el tiempo promedio que le dedica un inversionista a un pitch deck es alrededor de 50 segundos. Eh, y bueno, pues así son las cosas. Es un proceso en el que se lee rápidamente para ver si hay interés, para ver si también cabe dentro de la tesis. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, una es el contenido en sí y la otra sumamente importante y para mí, yo creo, viniendo de consultoría estratégica, así lo aprendí, es el cómo te comunicas de manera eficiente y rápida, literalmente en segundos. Entonces, en cuanto al contenido, pues bueno, pues lo que siempre sabemos, ¿no? O sea, es la definición del problema, cuál es pues el tamaño del mercado, pues presentar la solución que nosotros estamos desarrollando, y explicar bien el por qué ahora es un momento importante o ideal para hacer esto, por qué el equipo es el indicado para competir y ganar en este segmento. Y bueno, y de ahí vienen un poco más pues de términos a negociar. Yo creo que en general todos los inversionistas esperamos eso. Yo le añadiría algo. Y aquí igual, hay diferencia de opiniones. Para mí es sumamente importante que se incluya la lámina de la ventaja competitiva contra tu competencia directa e indirecta. Cuando no existe esa lámina, a mí o sea, nos meten dudas, ¿no? O sea, de que si conocen realmente la industria en la que están compitiendo. Y los mejores decks que he visto incluyen esa lámina donde te ponen perfectamente todas las competencias directas e indirectas en las que puedas pensar, pero analizadas desde un lente, o vistas a través de un lente que demuestre o que posicione a tu solución, a tu compañía, como la ideal para solucionar el problema de ese segmento en particular. Para mí es sumamente importante que esté esa lámina. Y regresando al cómo comunicarlo, yo creo y por ahí hay muchos artículos que lo explican, yo creo que tenemos que hablar en el lenguaje del inversionista. Entonces,
no usar títulos, sino usar mensajes, ¿no? O sea, lo que siempre le digo a los fundadores, ¿cuál es el mensaje principal con el que quisieras que se quedara el inversionista al ver esta lámina? No, pues esto, ok, eso va arriba en el texto. No sé si sabe, pues, probablemente sí, pero se los comparto como anécdota, el famoso elevator pitch, ¿no? O sea, la razón de ser el por qué se les llama así es porque la idea es que cuando estabas antes de entrar como consultor estratégico y subiendo el elevador con un CEO y preparándola o preparándolo para la reunión, el darle el deck y que la persona la ojee debería de ser suficiente en 60 segundos para prepararlos perfectamente sobre lo que van a comunicar. Y ya lo que viene abajo es el contenido más a detalle. Entonces, eh, pudiera pensarse que esto es algo trivial, pero cuando lo piensas desde el punto de vista de que la gente no va a dedicar más de 50 segundos en promedio a ojear tu pitch deck, te debería dar ese sentido de urgencia de dedicarle el tiempo y pensar realmente qué es lo que quieres comunicar en cada una de las láminas y no pasarte de 7 o más, que es lo suficiente como para atraer el interés del inversionista para platicar o no. Pero yo insisto, o sea, este es un negocio en el que buscamos diferenciadores y como tal es sumamente importante que lo pienses, que lo definas, que lo encuentres y que lo transmitas. En la diferenciación se empieza a generar esa defensibilidad que de nuevo, o sea, te da muchísimas armas pues para seguir progresando, ¿no? Bien, y pasando un poquito a lo que son los modelos financieros, las proyecciones financieras, ¿cuáles son esos errores más comunes que identificaste sobre estos temas? Y obviamente, bueno, ¿cuáles serían como esos consejos para quienes están justamente en esta etapa de construir los modelos financieros, las proyecciones, y sobre todo también considerando que generalmente las startups no tienen un CFO cuando Sí. arrancan, ¿no? Entonces, nada, consultarte ahí un poco cómo es tu visión al respecto. Lo que yo diría, de los que recuerdo que son errores más comunes, es en el reportar las cosas de manera incorrecta. Creo que se hace mucho más preocupante conforme la compañía va avanzando el cómo reconocer ingreso o no. Pero regresando a la pregunta, curiosamente yo creo que mi respuesta es el error más común que veo en modelos financieros en etapa temprana es el dedicarle demasiado tiempo al modelo financiero y lo veo normalmente en fundadores que aún no entienden el proceso natural de levantamiento de capital y cómo se da por etapas y levantas una pequeña ronda presemilla y luego una ronda semilla, etcétera. A la hora de evaluar una compañía en etapa temprana, como ustedes saben, se utilizan múltiples modelos de evaluación y el estándar que utiliza la gente para hacer sus modelos financieros, que es discounted cash flow, en realidad es de los que menos peso le damos, porque es muy incierto el futuro, el producto tiene que ser depurado, etcétera, etcétera. Entonces evaluamos otras cosas, pues como la fortaleza del equipo, conocimiento de la industria, calidad del equipo de trabajo, entendimiento de la tecnología que están desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces, que no se me malinterprete, creo que es importante tener un modelo financiero básico porque eso denota o nos ayuda a entender cómo estás pensando en el negocio desde un punto de vista de eso, de un negocio, pero no es a lo mejor tan importante llegar a un nivel que se espera de una compañía que ya está en una serie A o una serie B. Conforme se va avanzando, pues sí es sumar gente que sepa de finanzas, sumar un CFO o una CFO o por lo menos alguien fraccional que le dé confianza y seguridad y certeza
a los números porque luego no se sabe si se están maquillando los números o si simple y sencillamente no se tiene el entendimiento contable necesario y pues bueno, pues hay que hacer las cosas bien desde un inicio, ¿no? Muy interesante tu respuesta, Mariano, y creo que súper completa, llena de valor. Me gustaría seguir a otra pregunta que no quiero dejar de escuchar cómo ves este tema con tanta experiencia. O sea, encontrar el product market fit, yo creo que, según lo que escucho, estudio también, hay algo de arte y ciencia, ¿no? Dar con el product market fit. ¿Cuáles serían algunos de tus principales consejos para los emprendedores que aún no encuentran el product market fit? Pues primero que nada entender que esa es la razón principal o el objetivo, perdón, fundamental del negocio en sus primeros años. El tener esa validación del mercado y que genere una demanda de tu producto o de tu solución de tal manera que te force a crecer. Esa para mí es la definición de product market fit. Y aunado a eso, entender que la enorme mayoría de gente que está en esto, incluso después de haber a lo mejor levantado una serie A y demás, aún no llega a ese product market fit. Entonces, es muy común. Bueno, de vez en cuando escuchamos fundadores que nos hacen un buen pitch y que hablan de que ya demostraron que tienen product market fit y están en la etapa temprana de desarrollo de su MVP. No, eso no es cierto. O sea, el product market fit se valida con esa demanda que va más allá de tus capacidades y que demuestra el valor que tiene tu solución. Que después de ahí lo puedes modificar y generar más valor o más funcionalidad. Esa es otra cosa, ¿no? Pero tal vez, a lo mejor lo pondría de esta manera. Hay que obsesionarse con el llegar a Product Market Fit, pero no hay que mentirse o que esa obsesión no te lleve a decir que ya lo encontraste, porque eso es sumamente peligroso. Una de las maneras más comunes de destruir una compañía es meterle muchísimo dinero a marketing, a distribución de un producto que aún no llega a product market fit. Esa historia es recurrente, la vemos todo el tiempo y la seguiremos viendo toda la vida. Y parte de bueno, hay muchas razones, pero creo que muchos de esos casos se pudieron haber evitado después de haber levantado capital y ir haciendo experimentos poco a poco y no quererte comer el mundo y subir tu quema de capital subiendo 10, 20, 30 veces porque ya levantaste capital. Yo creo que ahí ese es un tema muy extenso, pero yo creo que aquí lo importante es recalcar que la búsqueda del product market fit es una búsqueda constante durante los primeros años de la compañía y que cuando llegas a ese product market fit no debes de tener ninguna duda en absoluto de que ya llegaste, porque la cantidad de órdenes que te llegan es abrumadora. Y esa es la única real medida de que alcanzaste product market fit. Justamente relacionado con esto, se habla en esto de, bueno, hay que tratar de aprender a caminar antes de correr, ¿no? Como estos emprendedores que intentan escalar demasiado rápido. A veces también pareciera, esto capaz que ahora nos lo podés ampliar, empujado un poco por la inversión, ¿no? Como que está Sí. esta presión de, bueno, hay que escalar rápido. Entonces,
¿qué debería tenerse en cuenta antes de empezar con esta, ¿no? Con esta inercia que se busca, o esa presión que se busca de escalar demasiado temprano? Sí, yo creo que ahí hay que ser inteligente o listo por lo menos, y el llevar las cosas y apoyarte de gente en la que confías y que ya haya pasado por esto en la anterioridad. Este, Porque sí, todos buscamos el crecimiento, todos, el fundador, el inversionista, todos. Lo que hay que entender también es que el modelo de negocio del fondo de inversión es tal que ellos buscan una o dos o tres compañías exitosas en su portafolio de 30, 50 o 100. Entonces, hay un incentivo del fondo de inversión de empujarte lo más posible, y si tu compañía truena, no pasa absolutamente nada, porque hay otras 99 que alguna de ellas será la que triunfe, pero a ti te cambia tu vida, no sé si permanentemente, no, pero pues de manera temporal, ¿no? Y a lo mejor algo que pudiste haberle sacado mucho provecho. Y curiosamente, si estabas creando algo de valor, pues ahí luego lo tienes que malvender, etcétera, etcétera, y alguien aprovecha ese fruto de tu trabajo. Entonces, yo creo que todo levantamiento de capital debe de ir relacionado o alineado a tus objetivos y metas. Entonces, si levantaste capital es porque ya tenías un plan de trabajo o metas a los siguientes 18 o 24 meses, y eso te debe dar un indicativo de lo que hay que hacer paulatinamente para ir escalando. Y sí es cierto que de repente hay fondos que te dicen, ok, bueno, pues pues órale, ya te invertimos 10, 20, 30 millones de dólares, entonces incrementa tu fuerza de ventas en 50, 100, 150. Y de vez en cuando hay éxito, pero en muchos casos la compañía truena porque no habían llegado a un product market fit. Entonces ahí a mí no me queda más que decirle a los fundadores que se apoyen en otros, que se apoyen en otros. El inversionista, claro, por supuesto que quiere que te vaya bien, está invertido en tu compañía, pero tiene su riesgo distribuido, tiene su riesgo distribuido en un portafolio grande de compañías. Entonces, el único que está viendo el 100% por el éxito de tu compañía eres tú como CEO. Entonces, apóyate en otra gente, y no te sientas obligado a hacer cosas que alguien te está diciendo que debes de hacer, sin haberlo validado, y todo se puede hacer de manera paulatina. Creo que hay muchísima sabiduría en tus palabras, Mariano. Espero Un que poco de, inspiren, un poco de, un poco de heridas también, pero, me imagino. pero bueno. Sí, creo que todos en el ecosistema también pasamos errores y heridas y cicatrices. Eh, y otra pregunta que me encantaría seguir con es, según tu camino recorrido y teniendo en mente a los emprendedores que ya lograron las bases sólidas para empezar a escalar, ya lograron ese product market fit, por ejemplo, del que hablaste, ya hay abrumación de demanda. ¿Cuáles serían tus consejos de mayor valor para esos emprendedores que lograron las bases sólidas, están por escalar o comenzando a escalar? Yo creo, y sobre todo en nuestra realidad en Latinoamérica, que debemos o debiéramos de, sí, de aprovechar el momento, sí celebrar los triunfos, pero recordar que el éxito en una startup o en inversiones se puede medir de década tras década. Creo que muchos fundadores se pierden en esa efemeridad del éxito, y pierden el camino y se confunden. Y en lugar de seguir
depurando la solución, resolviendo problemas para sus clientes principales o centrales. No me lo tomen a mal, pero de repente los ves convertidos en influencers. Eh, por dar un ejemplo, de distracción. Pero pudiera contarles infinidad de anécdotas donde la gente, donde chavos con muchísimo potencial llegan a ese nivel de éxito eh, y pierden el piso y no sé qué, no sé si ahí es no tener los mentores adecuados al lado, un grupo de confianza que te centre, y vamos, no me malinterpreten, o sea, no todo en la vida es el trabajo, pero creo que ese balance que es tan necesario se debe de mantener o por lo menos tener en mente. Pero regresando a la respuesta concreta, es no pierdas el enfoque. El éxito no es éxito hasta que vendas la compañía, hasta que pasen 10 años, hasta que realmente es trascendente, se traduzca en dinero y en impacto a la sociedad. Por eso es que creo que a la hora de hacer nosotros nuestra diligencia de vida, es sumamente importante y cada vez más el realmente conocer qué motiva al fundador o a la fundadora y cuál es su definición de éxito y qué es lo que realmente quiere construir y por qué. Y ahí justamente en esto que mencionabas, ¿no? Cuando hablamos de escalar producto, de escalar equipo, de escalar cultura, de escalar ventas, hay varios desafíos, pero sí, ¿cuáles son esos errores, esos patrones, ¿no? que notas al momento de estos emprendedores que han logrado ese estadio, ¿no? Que logran escalar? Sí, no, yo creo que mencionamos ya uno, ¿no? El invertir demasiado dinero en un producto que no ha llegado al product market fit. Después de ahí hablamos de distracciones. Este, y el tercero, que va un poco ligado, es el enfocarse en métricas de vanidad. Entonces, es difícil mencionar errores universales, pero creo que todos parten de lo mismo. El no entender o el no ser honesto con en qué parte o en qué etapa del proceso de creación de una empresa estás parado. Claro, habrá otros errores por no tener el equipo indicado, por falta de conocimiento, etcétera, pero quisiera yo pensar que esos problemas se pueden resolver con tanto acceso a conocimiento, con tantas instituciones que te pueden apoyar y que te apoyan, aceleradoras, inversionistas, colegas, etcétera, etcétera. O sea, resumiéndolo, hay que estar concentrados y el partido no se acaba hasta que se acaba. Me encantó tu respuesta, Mariano. La verdad que la cantidad de sabiduría que compartís y me gustaría recalcar justamente lo que dijiste de, más allá del foco, que sabemos que es clave también y que muchos lo pierden, de apoyarse, ¿viste? En mentores, en asesores, en tu círculo, incluso para los que están en etapas tempranas en las aceleradoras, en gente que recorrió los caminos o los problemas que estás intentando resolver. Creo que probablemente muchos en etapas tempranas se apoyan un poco tarde o hubiera sido mucho mejor que se apoyen antes, ¿no? De las personas indicadas. Exacto, exacto. O buscan el apoyo de personas incorrectas. Entonces, lo importante, y yo creo que es un buen litmus test, es qué tanto apoya a esa persona
a la gente que está empezando o que va atrás de ellos. Hay gente que realmente apoya. Ojo, a quién le dedicas tiempo y a quién sigues en las conferencias y a quién buscas. ¿Realmente esa persona ayuda? E idealmente, ojalá, cuando tú estés del otro lado, pues tú eres de los que colaboras y de los que aportas al ecosistema. Es muy, los ecosistemas son pequeños y son muy notorios las personas que dan de sí desinteresadamente y son muchas y hay muchos que son muy, muy, muy exitosos. Entonces, pues eso de la gente en la que te tengas que apoyar. Entonces, bueno, perdón, sumándole un poquito a lo que estabas diciendo, Adolfo. No, me encantó, la verdad que me encanta escuchar tu sabiduría. Y bueno, ya entiendo que debes de estar a full, a seguir con varios temas, así que vamos a la última pregunta. La última pregunta, me gustaría que sumes qué mensaje te gustaría dejarle a los emprendedores de startups emergentes que actualmente están remando all in con convicción. Primero que nada, que continúes, que insistas. Jamás en la vida nos ha tocado un momento como el actual en el que hay tantos recursos para el crear compañías. Hace 30 años era remar solo. Mucho es tenacidad, mucho es deseo, mucho es profesionalismo, mucho es rodearte de las personas adecuadas. Y lo que siempre recuerdo a la gente es, sé inteligente, piensa las cosas estratégicamente y sé honesto contigo mismo. En la medida que vas progresando y vas avanzando, continúa. Y si te das cuenta o que no es el camino por el que deberías de ir, no pasa nada. Es casi un hecho que estamos hablando de gente joven y que puede tener otras oportunidades. Entonces, una de las cosas que hay que evitar es el perder demasiado tiempo en algo que no va a fructificar. Entonces, ahí la única manera es siendo honesto contigo, contigo mismo, pero creértela, trabajar de manera inteligente y bueno, y pues apasionada. Y de ahí el camino se va abriendo. El camino se va abriendo poco a poco o se te va mostrando cuál es el camino. Muy, muy bueno tu mensaje, Mariano. Bueno, Sol, Mariano, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir este espacio. La verdad que una gran alegría para mí y espero que inspire y sume valor a muchas personas. Muchas gracias. No, hombre, gracias a los dos. Un placer platicar con ustedes y pues bueno, ya saben, considérenme un recurso de aquí en adelante en lo que les pueda ayudar. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas inspirado y también que te hayas llevado unos cuantos aprendizajes accionables. Si sientes que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselos. Y si aún no te has suscrito al canal de YouTube de Inspiración Podcast, me encantaría que te sumes y me permitas la oportunidad de sumarte más. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.